Muy bien, vamos entonces a empezar nuestra clase. Justamente creo que ya se puede mostrar el PPT, está pantalla completa, ¿verdad? Muy bien. Sí, profesor, sí, puede ver. Hoy, perfecto. Hoy justamente en nuestra semana número 4 vamos a hablar sobre el Estado peruano y el ordenamiento político y administrativo. A ver, antes de repente iniciar nuestra sesión, vamos a hacer acá una serie de... Quiero que me digan, así a grandes rasgos, ¿qué entendemos por Estado? ¿Qué podría ser un Estado? A ver, ¿y será lo mismo que gobierno o son totalmente distintos? A ver, ¿quién de repente por ahí puede empezar, ¿no? A decirme qué entendemos por Estado. ¿Mm? Por ahí dice, no, profesor, el Estado emana del pueblo. Personas, claro, son como personas que se organizan, ¿no? Eh, para que nos representen a nosotros como pueblo. Claro, a lo largo del tiempo las personas nos hemos organizado en función, de acuerdo a las actividades que realizamos y a la división de clases, hemos formado instituciones de carácter jurídico a través de normas y leyes para poder desarrollarnos, ¿no? Como sociedad, ¿no? A grandes rasgos, ¿verdad? Sí, ahí por ahí de repente alguien más creo que quiere responder. Sí, adelante. Sí, profesor. Pues sí, concuerdo con mi compañera Patricia de que el Estado es más que todo como que organiza el pueblo y eso. Y el gobierno, por lo que deduzco o por lo que me han enseñado, es como que hace que se cumplan esas normas, todo lo que organizan pues para que se cumpla más que todo. Bueno, el gobierno más que todo es un ente que pertenece al Estado, que tiene determinadas funciones que también lo vamos a estudiar, Una parte del ¿correcto? Estado. Claro, que es Ujú. parte del Estado, ¿no? Que corresponde al Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo es parte del Estado. Muy bien, correcto. Ahora, claro, diríamos pues que el Estado vendría a ser toda una organización jurídica y también política, hay que aclararlo también, que tiene toda sociedad concebida pues como una nación, ¿correcto? Como una nación. Y que obviamente está ubicada en un determinado territorio y que justamente este Estado ejerce soberanía sobre ese territorio y que obviamente además esta institución o este conjunto de instituciones a la cual llamamos Estado, a través de normas, reglamentos, controla, regula la conducta de los individuos. Y a cambio, ¿qué el Estado nos ofrece? Nos garantiza el bienestar común, ¿correcto? Esa va a ser, digamos, la función más importante que tiene el Estado. Así que por ahí vamos a tener que descartar, pues, de que gobierno es igual que Estado, eso es completamente falso. También hay que descartar, pues, de que el Estado somos todos. En realidad, pues, no somos todos, son instituciones que han sido creadas, obviamente, por ciertos sectores de nuestra sociedad que la utilizan justamente para el ordenamiento, bueno, a través del ordenamiento jurídico y político, administrar, regular la conducta de todos los seres humanos o en el caso de una determinada sociedad en un territorio en este caso propio, como en este caso del Perú, ¿correcto? Entonces, eso va a ser, digamos, lo que es el Estado, ¿sí? Y obviamente el Estado pues realiza una serie de funciones a la cual pues se le va a llamar políticas públicas, y en la cual una de ellas es el gobierno, que justamente son las que se va a encargar de tomar las más importantes decisiones, sobre todo en materia de políticas económicas, y a través de ellas pues distribuir adecuadamente los bienes y recursos en beneficio de la población, pero siempre con el apoyo de los otros poderes del Estado, ¿no? Como es el poder legislativo, el poder judicial y también las instituciones autónomas que son parte del Estado, la Contraloría General de la República, la Fiscalía de la Nación, el Tribunal Constitucional, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Entonces es muy importante. Muchas gracias por su participación. Y aquí también lanzo una segunda pregunta. ¿El Estado peruano por qué es débil? ¿Desde cuándo, cuál es la raíz de su debilidad como institución? ¿Cuál creen que haya sido el inicio de todo? ¿O tenemos un Estado fuerte? No, ¿verdad?
¿Cuál podría ser de ahí de repente un La, problema que corrup- tenemos? la corrupción, pues, profesor, la corrupción es la ¿Y la tremenda, corrupción es reciente o viene de mucho tiempo atrás? viene de mucho tiempo atrás. Mucho tiempo atrás. Claro, desde este Desde tiempo, tiempos de la colonia, ¿no? claro, desde atrás, más atrás todavía se puede decir. Ya, Siempre podría hay ser. cierta corrupción. Ujú. Claro, entonces, consideras pues que la del Estado es por la corrupción. ¿Alguien tiene de repente otra opinión con respecto a por qué tenemos un Estado débil? Por la Sí, incapacidad de algunos, bueno, gobernantes, ¿no? de todos los funcionarios que se encargan de organizar el Estado. Muy bien, otra opinión importante. Perfecto, muchas gracias. Bueno, para poder explicar justamente la debilidad de nuestro Estado, tendríamos que solamente referirnos inicios de la República. A ver, en siglo XIX, cuando, perdón, siglo XVIII, cuando nuestro país empieza a finales del siglo XVIII, con todo este proceso de la independencia, la élite criolla a regañadientes va a tener que optar por la independencia, sobre todo por la presión de las fuerzas extranjeras, llámese la corriente libertadora del sur, la corriente libertadora del norte, e impone un Estado republicano, en la cual va a marginar a las grandes mayorías, que, que en este caso hablamos de las poblaciones indígenas. Primer punto. Entonces, ahí empezó el gran problema del país. El Estado peruano es débil justamente porque no nos representa, no hay esa representación que identifique a la población, ¿no? Es decir, el poblador no se siente identificado con el Estado ni con sus instituciones. O sea, no hay representación o representatividad en este caso. Entonces, ahí empezó los grandes problemas. Y sobre todo cuando la élite criolla eligió el modo de gobierno republicano, peor todavía, porque para ser república, un concepto muy importante para que pueda existir una república como tal es que todas las personas, indistintamente de su condición socioeconómica, tengan la oportunidad de poder tener un cargo público. Y a inicios de nuestra independencia o la formación del Estado peruano, había una exclusión casi total de las grandes mayorías. Pues ahí, digamos, empezó los grandes problemas que esto después acarreó pues con la debilidad de las instituciones mismas, la corrupción que estabas mencionando, la incapacidad de nuestra clase dirigente que también acaban de mencionar. Todo empieza pues una cadena de males. Nuestro Estado nació con esas falencias y en los últimos 200 años seguimos teniendo estas mismas falencias con otros tipos de problemas que seguramente vamos a ir desarrollando durante este transcurso de la clase. Entonces ahí empezamos a tener un gravísimo problema, ¿no? La debilidad del Estado peruano se debe pues a que no hay una representatividad real con respecto a su población, ¿correcto? Y aquí voy a mencionar acá algunos aspectos interesantes que tienen que ver justamente con el Estado. Recuerden que el Estado peruano tiene tres importantes elementos. Hay algunos más que lo han añadido también, pero ¿cuáles son? Nación, por ejemplo. ¿Y qué es la nación, chicos? ¿Será lo mismo que pueblo o sí hay cierta diferencia? ¿Qué es nación para nosotros? ¿Cuál es ese concepto de nación? Bueno, es el conjunto de personas, ¿verdad? Con un pasado común y con algún tipo de expectativa, ¿no? De vida que de alguna manera los une, ¿no? Hay un vínculo entre ese grupo de personas. Entonces, a eso se llama nación. Comparten las mismas costumbres, tradiciones, incluso tienen sueños y tienen expectativas, ¿no? A futuro. La pregunta es, ¿el Perú
¿la conforma solo una nación o hay muchas naciones en un territorio llamado Perú? ¿Qué dicen ustedes? ¿O solo hay una nación nada más? Hay muchas, ¿verdad? Tenemos diversas costumbres, tradiciones, muchas lenguas, ¿correcto? La forma de pensar de un poblador de Piura no es la misma al de un poblador de Puno, o la de Loreto, al de Lima. Entonces, hay obviamente muchas diferencias, ¿no? Diríamos pues que el Perú es un conjunto de naciones, ¿correcto? Pero que vivimos en un territorio. ¿Y qué es territorio? Es el espacio geográfico, ¿no? Es el suelo, el subsuelo, el espacio aéreo, el mar, en caso que países que lo tengan, ¿no? Salida al océano, ¿correcto? Entonces, eso es territorio, eso es nación, cosas distintas. ¿Y qué es pueblo, jóvenes? Son los habitantes, llámese nacionales o extranjeros, que comparten obviamente una vida en común. Y todo Estado tiene que tener un ordenamiento jurídico, ¿no? Un ordenamiento porque de base legal que establece pues los derechos y deberes. Y ese ordenamiento jurídico, ¿cómo le llamamos? La Constitución. ¿Y cuántas veces se ha cambiado la Constitución en nuestro país? ¿Alguien por ahí ha podido contar cuántas veces se ha cambiado? 12 veces, ¿verdad? 12 veces se ha cambiado. Y otra característica u otro elemento del Estado es la soberanía. ¿Quién me podría decir, por ejemplo, qué es soberanía? A ver, ¿qué entendemos por soberanía? ¿Cuál podría ser? A ver, hay una respuesta, ¿no? Soberanía, a ver. Bueno, es una potestad, ¿no? Que tiene todo Estado, ¿no? Que ejerce pues sus leyes, sus normas en ese territorio, a la cual tiene que administrar, ¿no? O dirigir, ¿no? Y ahí quien toma pues decisiones importantes es el gobierno en su momento, ¿no? Que en este caso tiene la función que ya vamos a ver ahora adelante, pero que tiene la capacidad de administrar el Estado bajo su función que le corresponde por un periodo de 5 años, ¿correcto? Muy bien, entonces, importantísimo, ¿no? Y bueno, pues la organización ya se hace, repito, pues a través del ordenamiento jurídico y político, ¿no? En la cual pues se ejercen sus respectivas instituciones. En este caso, ¿cuál es el ordenamiento político? Las regiones, ¿no? Antes llamadas departamentos. Hay un tema que vamos a desarrollar, lo que es regionalización y descentralización también, que es un tema fundamental. Para muchos consideran pues que la gran reforma del siglo XX fue justamente la descentralización. El problema que también tuvo, o sus inicios no fue, o sus orígenes, digamos, en este caso no fue lo adecuado, y décadas después hemos visto las secuelas, ¿no? De la descentralización. Gobernadores regionales cuestionados, pueblos totalmente sin la posibilidad de desarrollarse, ¿no? Y esto no significa que haya sido malo la descentralización, ¿no? El proyecto es muy bueno, el problema es cómo se forjó, cómo se inició y la poca planeamiento que en realidad se dio para poder realizar esta grandes transformación. Y eso hay que tratar de mejorar. La descentralización es posible, es acertada, pero se debe hacer ciertos reajustes para que sea mucho mejor, ¿sí? Mucho mejor, ¿correcto? Justamente vamos a hablar acá a un aspecto importante, ¿no? De la población. ¿Qué es la población? Justamente le mencioné, ¿no? Hace poco, conjunto de personas, individuos que habitan un territorio del Estado peruano en este caso, y que pueden ser tanto aquellos que nacen en el Perú como aquellos extranjeros que cuando vienen tienen que seguir las normas que el Estado impone, ¿correcto? Y cualquiera que transgrede esas normas, esas leyes, pues obviamente hay una sanción, ¿sí o no? Claro. Entonces, esto es muy importante siempre recordar, ¿no? La población, ¿no? La población, en este caso, la población peruana. Muy bien. Entonces, eso es lo que justamente también quería yo mencionar con respecto a ello, ¿no? Tenemos acá pues al gobierno que justamente te mencioné, ¿no?
Esto es fundamental, porque como justamente hace poco, o como ustedes me dijeron, a veces hay cierta confusión, ¿no? Entre gobierno y Estado, ¿no? En realidad, pues el gobierno es parte del Estado, es un conjunto de personas que han sido elegidas por la población mediante sufragio universal para dirigir, para administrar el Estado o parte de ella durante un periodo de 5 años. Si es gobernador regional, 4; si es alcalde, 4, etcétera, ¿no? Entonces, y el gobierno pues en sí va cambiando periódicamente, pero el Estado no. El Estado debe mantenerse, sus instituciones deben mantenerse. El problema en el Perú es que tenemos instituciones se han ido debilitando, que ahora pues cambian en función a los intereses de los políticos que toman los poderes del Estado para beneficio propio, ¿no? Y no necesariamente para la población. Por eso que en los últimos años las instituciones han perdido legitimidad. Y es un tema que también justamente vamos a hablar junto con la corrupción. Entonces ahí más o menos te das cuenta de cómo los problemas que se han ido dando eh, hay que tomar siempre en cuenta eso, ¿no? Perdón, un ratito. Ya, muy bien. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Ahora, profesor, ¿y qué características tiene el gobierno? Bueno, junto con el Estado es unitario. A ver, ¿quién me podría decir de repente qué puede ser unitario? ¿Qué es para nosotros unitario? A ver, algo que se separa o que está siempre unida. ¿Qué dicen ustedes? ¿Por qué unitario? Claro, algo que está unido, ¿no? Son uno solo, tienen que los dos ponerse de acuerdo para tomar una decisión, ¿no? Para Claro, todos. Se refiere a correcto, una unidad como tal, ¿no? claro que sí, ¿no? Porque la autoridad pues emana del gobierno central, ¿verdad? Claro, existen gobiernos regionales, locales, que tienen sus propias jurisdicciones y también sin duda mandato, pero al final estas tienen que rendir, por así decirlo, cuentas ante el gobierno central, ¿no? Entonces, lo digo porque cuando hablamos de Estado, nuestro Estado es unitario y también republicano. No se tomó en su momento que sea un Estado federal, ¿no? Que es otra forma también de representatividad, eh, como de repente es en el caso de Suiza, Estados Unidos, por ejemplo. Como Estado federal, profesor, ¿puede Estado explicar? federal significa que son varios estados, ¿correcto? Que tienen obviamente sus propias jurisdicción y administración propias, autónomos, pero que siempre se van a regir bajo una sola constitución. Esta opción no lo tomó el Perú a inicio de la República porque había un temor de las élites de que hubiera separaciones. Porque el gran problema de nuestro país, como en el resto de América Latina, es que primero se forjó un Estado y luego una nación. Cuando lo lógico, cuando lo natural es primero que se forme una nación, es decir, que las personas se identifiquen unos a otros, que existe un vínculo entre ellos y en función de ello formen un Estado. Acá se impuso, ¿no? Se impuso un Estado y se impuso una nación sin conocer realmente quién es quién, ¿no? Y es un problema que, repito, no solamente la vivió el Perú, sino también otros países de la región de América Latina que recién estaban en proceso de independencia, ¿no? Porque antes, recuerdan, pues éramos colonia, ¿no? Éramos, en este caso, parte del virreinato de España, ¿no? Un ratito. Muy bien. A ver. Ya. Muy bien. Obviamente, por eso es que también, ahora, lo importante es que
nuestro estado pues es también descentralizado, ¿correcto? ¿Por qué descentralizado? Porque hay, claro, gobiernos locales, regionales, el gobierno central ejerce el poder, pero les da pues ciertas atribuciones a estos gobiernos. Ahora, si usted me plantea, profesor, ¿y qué es lo que el Perú le conviene en estos momentos para poder tener un mayor desarrollo? De hecho, que ahora se convierte en un estado federal, con la peculiaridad que ahora pues también tengan poder en cuanto al tema de tributación, ¿no? Para que se puedan ellos recaudar los impuestos y realicen obviamente las obras que necesita la población en su momento. Obviamente eso no se va a dar porque Lima depende bastante de las regiones. El problema es que ese poder que ejerce Lima eh, impide justamente que las propias regiones también tengan su desarrollo, ¿no? Ese es el gran problema. Lima absorbe bastante las regiones y estas no pueden desarrollarse justamente por el poder que ejerce Lima. Pero si Lima obviamente se desprende de ellas, sin lugar a duda, pues va a empezar a perder poder. Porque recuerden que Lima es el centro aquí político, financiero, ¿no? Económico en sí, pero depende mucho de las regiones. Las regiones, en este caso, muchas de ellas se dedican a diversas actividades, principalmente minería. Pero como es un gobierno unitario y central, todo lo recaudado va al poder central. Y parte, obviamente, de esos impuestos que se desprende del gobierno central va a las regiones. A eso le llamamos canon. Muchos piensan pues que el canon es un dinero aparte que se le da, que da la empresa a las regiones donde se explotan los recursos, ¿no? Es el impuesto que se desprende el Estado, o perdón, el gobierno central en beneficio de las regiones. Y entonces, eso es también importante. Y por eso, ¿por qué el gobierno es representativo? Bueno, los gobernantes pues son designados por la voluntad popular a través del sufragio, y ellos obviamente deben realizar pues supuestamente las acciones o las demandas de acuerdo a las expectativas de la ciudadanía, pero que esto lamentablemente no se ha ido dando, ¿no? Y justamente uno de los principales responsables de por qué no se tienen las demandas de la ciudadanía, de hecho la responsabilidad es total o casi de total es de los partidos políticos, ¿no? Que ahora vamos a hablar más adelante de ellos, ¿no? Muy bien. Y cuando habla usted, profesor, habla de organización jurídica, bueno, es el conjunto, pues obviamente, de leyes que organizan la vida y la conducta de todas las personas que deben obedecer, deben acatar mientras están viviendo dentro del territorio nacional. Y esa es la soberanía, ¿no? Ningún país obviamente puede ejercer presión sobre otro, ya que la soberanía justamente permite pues que se respete, ¿no? El derecho del Estado en base obviamente a la conducta de sus ciudadanos, ¿no? Es decir, es la capacidad pues de ejercer poder dentro de un determinado territorio, ¿no? Sin aceptar algún tipo de subordinación. En la práctica eso no hemos visto eso totalmente, ¿verdad? Porque lamentablemente a veces los estados, sobre todo los más fuertes, sí presionan a los estados más débiles, ¿no? En función obviamente a, a los intereses de esos países, sobre todo cuando se toca el tema económico, principalmente, ¿no? En fin, eso es justamente lo que quería yo mencionar con respecto pues a lo que es el gobierno y lo que es la organización jurídica y todo ello, ¿no? Volviendo nuevamente a lo que es el Estado, ¿por qué se dice que es democrático? ¿Qué entendemos por democracia? A ver, por ahí. ¿Quién me dice por ahí, profesor, qué es democracia? A ver, esas palabras, puede ser la etimología, ¿no? ¿De dónde viene el término democracia, por ejemplo? ¿Por qué se dice que somos un país democrático? Porque las instituciones, en este caso, que van a dirigir el Estado, son elegidas por la población, ¿no? A través del sufragio. Aunque a partir del 79 es donde la población ha podido ejercer su derecho, independientemente de su condición socioeconómica o cultura, porque antes había una restricción. Recién en el 79 la gente, incluyendo los analfabetos, podían ejercer ese derecho. Antes era totalmente impedido, ¿no? De poder elegir a sus autoridades. Muy bien, ¿no? Y bueno, el Estado es independiente y soberano justamente por las razones que mencioné hace poco, ¿no? Independiente justamente porque es autónomo, ¿no? El Estado no puede ejercer o tener represión de otros estados. Pero como mencioné hace poco, en la práctica eso no es tanto así. Es más,
desde hace mucho tiempo atrás tenemos bases militares norteamericanas en nuestro país y también en otros de la región. Justamente los países donde más bases militares existen en Sudamérica es en Perú y Colombia, ¿no? Justamente. Muy bien. Entonces, ahora, profesor, y según la Constitución, ¿qué es lo que dice con respecto al Estado? Bueno, que el poder del Estado emana de la población. Bueno, es un término muy romántico, ¿verdad? Pero que en la práctica no es tanto así. Y bueno, pues, según la Constitución, pues dice pues que nadie debe obedecer a un gobierno usurpador. La población civil, pues, tomando ese derecho, debe, pues, declararse insurgente, ¿no? En la defensa, pues, del orden constitucional. Supuestamente también, pues, la defensa de los intereses del Estado debe ser, pues, ejercida por los procuradores públicos. En fin. Y de ahí justamente quería mencionar la diferencia entre rebelión y sedición, ¿no? ¿Alguien por ahí tiene una idea de qué cosa es rebelión y qué cosa es sedición? Rebelión, ¿y qué cosa es el otro que dijo? Sedición, sedición. Rebelión Vamos es a, cuando estás en contra de alguna idea, ¿no? En contra de algo que se ha dicho, ¿no? Y claro, muy bien. reaccionas, ¿no? Hay una acción. Ujú, Pero el correcto. otro sí no le sabría decir. Claro. Por ejemplo, rebelión podría ser, de hecho, es cuando un grupo de personas no reconoce al gobierno, que pese a haber sido elegido por voto popular, no lo reconoce y quiere ir contra ello y para eso quiere, y en este caso quiere sacarlo. Esa es rebelión. Sedición es que reconoce al gobierno de turno, pero hace todo lo posible para que no cumpla con sus funciones. Y en ambos casos, obviamente, es delito, ¿correcto? O cuando intenta, obviamente, sacarlo del gobierno, o cuando quiere obstaculizar sus funciones. En el ámbito internacional, lo conocemos como golpes de Estado. Ahora, por lo general en América Latina, como en otros países, siempre el golpe de Estado lo hemos caracterizado o lo hemos mm, imaginado que es a través de la fuerza militar, que es lógico, casi siempre ha sido bajo esa modalidad. Pero en los últimos años, ahora los golpes de Estado ya no son por la vía militar, sino por otras instituciones democráticas, curiosamente, como la que ha ocurrido en el Brasil, Paraguay, eh, en Venezuela también hubo intento de golpe de Estado, lo mismo que pasó en Ecuador, en fin, o lo que hace poco, ¿no? Un golpe de Estado en Bolivia, ¿no? Contra el presidente entonces Evo Morales, donde ya sea pues el Parlamento, el Tribunal de Justicia u otra institución democrática realice esos planes. Se le conoce esto como golpes de Estado blando. Los norteamericanos lo llaman lawfare, ¿no? Lawfare, Lawfare, ¿no? Lawfare. Golpe de Estado a través de instituciones democráticas, que se está viendo obviamente y que se sigue viendo en nuestra región. ¿Cuál es el deber, profesor, del Estado peruano? Bueno, defender la soberanía nacional, garantizar la vigencia de los derechos humanos, proteger pues a la población frente a cualquier amenaza que agrede o transgreda su seguridad y promover pues el bienestar de todos los peruanos y peruanas y personas que viven en el Perú, donde promueve pues la justicia, el desarrollo integral, etcétera, ¿no? En fin. En muchos de estos deberes que he mencionado, obviamente no se ha llegado a cumplir totalmente en el Perú. Fíjense, solamente en los años 80, por ejemplo, durante la guerra interna, hubo pues lamentablemente delitos que se cometieron contra los derechos humanos, ya sea por parte de los terroristas o por parte de los ejércitos. Entonces, hay muchas cosas todavía en el cual el Perú o el Estado tiene que reconfigurarse, de mejorar en beneficio de la sociedad. ¿Correcto? Muy bien.
Ahí vemos también un ejemplo más sobre lo que entendemos por soberanía, ¿no? Que es ejercer control, tomar decisiones jurídicas, que las leyes se respeten en el territorio peruano, ¿no? A través de su... Y que el territorio peruano comprende pues el suelo, el subsuelo, el espacio aéreo y dominio marítimo, ¿no? En este caso. ¿Correcto? Muy bien. Importante siempre mencionarlo. Lleguen por ahí de repente, eh, ¿sabe qué cosa es el Estado de Derecho? Porque siempre se ha hablado de eso, ¿no? ¿Alguien por ahí puede decir, profesor, ¿y qué es Estado de Derecho? ¿Mm? Bueno, se entiende pues por Estado de Derecho aquella situación pues donde se respetan los derechos y las libertades de las personas, donde la independencia de las instituciones u órganos del Estado deben ser imparciales, ¿no? Donde se respete pues la democracia, ¿correcto? Y eso es obviamente lo que es el Estado de Derecho. Cuando hay una transgresión a ellos, entonces se está cometiendo obviamente un acto que de hecho la Constitución no lo prohíbe totalmente, ¿no? Entonces, eso es fundamental, ¿no? Justamente, pues, los gobiernos poseen un conjunto de mecanismos para proteger, pues, la vigencia del Estado de Derecho, ¿no? Y la integridad, pues, territorial de la nación. Muy bien. Por ejemplo, hay ocasiones donde este Estado de Derecho, por ejemplo, la libertad de las personas, puede ser restringidas. A esto, pues, se le conocen como regímenes de excepción. Es cuando el presidente de la República debe establecer en todo el territorio del país, o el territorio nacional en este caso, y ciertas restricciones, ¿no? Al Estado de Derecho. Por ejemplo, lo que he llamado estado de emergencia o estado de sitio, ¿no? Por ejemplo, cuando hubo el tema de la pandemia, el presidente entonces, Martín Vizcarra, prohibió a la gente circular en las calles. Obviamente eso atentaría pues contra los derechos fundamentales de las personas, ¿no? La libertad de caminar libremente. Pero ahí utilizó un régimen de excepción, ¿no? Por el tema de la pandemia. Hay que básicamente se aplicó un estado de emergencia o un estado de sitio. ¿Mm? ¿Qué puede ser? Por ejemplo, un estado de emergencia se da pues en caso de algún tipo de perturbación, ¿no? Ante problemas de orden interno, ¿no? Catástrofes naturales que obviamente afecten a la vida de la gente, ¿no? Y ahí pues se tienen que restringir los derechos, ¿no? El ejercicio de los derechos constitucionales se restringe, ¿no? Cuando se restringe pues, el derecho a la libertad, a la seguridad, en fin, la inviolabilidad del domicilio, ¿no? La libertad de reuniones, de transitar libremente, ¿no? Eso se restringe. Por eso es que cuando habían fiestas, por ejemplo, en plena pandemia, la policía ingresaba sin una orden judicial, ¿no? Para prohibir, porque dentro de los estados de emergencia estaba prohibido pues las fiestas, las reuniones. En cambio, un estado de sitio se da pues en caso de una invasión, una guerra con otro país o una guerra civil, por ejemplo. Eso se va a dar, ¿no? Con este conflicto que estamos teniendo en estos momentos, no me extrañaría que tuviéramos una guerra civil y que va a tener que aplicarse un estado de sitio, por ejemplo. Ahora, los plazos son distintos, ¿ah? Un estado de emergencia mayormente, pues, se puede dar hasta 60 días como máximo. En cambio, un estado de sitio hablamos de 40, 45 días. Pero dependiendo de la complejidad puede extenderse. Recuerden que en el Callao, por el tema de las bandas criminales que se han ido dando, los tiroteos, las matanzas, se han establecido en varias oportunidades, pues, estado de emergencia, ¿no? Totalmente. Y en unos casos, dependiendo de la gravedad del asunto, también se han establecido en estado de sitio, ¿no? Dependiendo de la situación misma, ¿no? Pero en el caso particularmente de la pandemia, ha sido un estado de emergencia. Un estado de emergencia. Muy bien, ahí estamos viendo algunas características del Estado peruano, ¿no? Democrático, ¿no? ¿Por qué, profesor? Bueno, porque eh,
estas instituciones o estas autoridades ejercen el poder gracias al voto popular, al sufragio universal. ¿Y por qué social? Porque obviamente nuestro país es una democracia y que en este caso debería pues beneficiar a las personas y no a personas de manera, y no a aquellos de manera individual, ¿no? Sino a la colectividad en su conjunto, ¿no? Por eso se llama el bien común, ¿no? No al bien individual, sino al bien común, al bien de todos. Y es soberano porque dentro del territorio nacional ejerce sus normas, sus leyes, y no acepta la injerencia de otros estados. Ahí, en el caso de la forma de gobierno es unitario, porque hay un gobierno central que supedita a los demás gobiernos locales, regionales, ¿no? Pero a la vez también es descentralizado, ¿no? Donde le da cierta autonomía a los gobiernos regionales y locales, ¿no? Cierta autonomía, pero no total. Por eso que nuestro estado es un estado republicano y unitario, ¿sí? Eso también es siempre mencionarlo, ¿no? Y no olvidarnos de ello. Muy bien. Aquí rápidamente algunas funciones del Estado en el ámbito interno y externo, ¿no? Por ejemplo, una de estas funciones es proteger las posiciones sociales de la clase que detente pues, los medios de producción, ¿no? Ahora, yo les pregunto, ¿no? ¿Esto en la práctica es real? Es decir, ¿el Estado protege incondicionalmente pues, a la sociedad frente a, o en función obviamente a las actividades económicas que se realizan? Pues si fuese así no hubieran conflictos sociales, ¿sí o no? ¿Por qué se generan los conflictos sociales? Justamente porque no hay un entendimiento entre el Estado, empresas y la población, que de hecho se sienten perjudicadas cuando se quiere realizar un tipo de actividad donde claramente pueden perjudicar la salud, ¿no? de la población, ¿no? Y por eso se manifiesta en contra. Y estos conflictos pues no va de manera inmediata, no es todo un proceso, ¿no? Se empieza primero por un malestar hasta que cuando esto no llega a una solución de manera pacífica, pues explota, ¿no? Y eso lo hemos visto en varias oportunidades, ¿no? Una de las más complicadas que hemos tenido fue la del Bagua, durante el gobierno de Alan García, su segundo gobierno, Conga y Tía María, durante el gobierno de Yantumala, por ejemplo. Tanto es así, pues, que estos proyectos ya no han sido nuevamente reabiertos, ¿no? Para evitar, obviamente, más masacres, tanto en Cajamarca como en Arequipa, por ejemplo. Organiza el sistema educativo, dirigir las instituciones y valores concordantes al mundo de la producción. Bueno, lamentablemente la educación en el Perú se ha ido privatizando en el sentido de que ya no se ha comprometido tanto en buscar una educación para todos, una educación de calidad y pública, como la que se debería dar. Ha permitido que más bien sean los privados que se encarguen del sistema educativo, ¿no? Pero el problema es que cubrió la demanda en algunos casos, pero que lamentablemente no se vio reflejada en la calidad misma, ¿no? de la educación. Y hay un grave problema. Es donde recién el Estado en los últimos años ha querido recuperar esa situación, pero bueno, no sé si será demasiado tarde, pero ya empezamos a tener muchas falencias y que esto viene pues de décadas atrás, ¿no? La infraestructura, los materiales, entre otros problemas, ya vienen afectando el sistema educativo de nuestro país desde mucho tiempo atrás, ¿no? No es algo reciente, lamentablemente. Y con la pandemia esto se agravó casi totalmente. Tenemos pues más de 3 millones de estudiantes sin poder estudiar, por ejemplo, que han tenido que desertar, sobre todo en nivel secundario. Otra función del Estado nos dice que reduciendo pues la presión antagónica entre las clases con el incremento de las instituciones para la protección social. Bueno, en realidad pues el Estado no resuelve ningún tipo de antagonismo o problema, si no, no estaríamos pasando por esta serie de crisis que ya venimos desde unos años atrás. El Estado no ha sido capaz, obviamente, de solucionar los problemas entre la ciudadanía y otros actores o agentes que también tienen un interés
y eso lo hemos ido analizando, lo hemos observado desde hace mucho tiempo atrás, ¿no? Otra función que dice que realiza el Estado es administrar, organizar la actividad económica, social, reglamentando pues la economía en función al poder existente. Bueno, para empezar, muchas de las actividades económicas el Estado no regula o no tiene una participación directa porque la Constitución lo prohíbe. El modelo neoliberal, por ejemplo, impide que el Estado tenga una participación en la economía como tal. No puede regular los precios en casos puedan subir por especulación o por otra índole, ¿no? No lo puede hacer. Y otro aspecto importante, pues son muchas las empresas, al contrario, que son las que toman las decisiones y el Estado, pues simplemente no hace eh, o no logra hacer justicia como corresponde cuando la población, pues se ve afectada, por ejemplo, ¿no? Miren el caso ah, de este proyecto que lamentablemente se está todavía entrampando. Eso creo que en el Cusco, ¿no? En una de la población de Fuerabamba, por ejemplo. No recuerdo qué proyecto es, un proyecto importante, ¿eh? Para la explotación de los recursos minerales, especialmente en el cobre. O sea, hay una disputa entre las comunidades campesinas y la empresa minera. En el ámbito externo, bueno, el Estado organiza las relaciones de la sociedad sometida a su jurisdicción con otros estados, ¿no? Claro, es importante las relaciones internacionales, es importante establecer contactos con otros países, por eso es que establecemos embajadas, diplomáticos. Eso también ayuda pues a tener una mayor relación comercial con sus países vecinos. Pero a su vez el Estado también tiene que defender su soberanía y por lo tanto siempre pues todo Estado trata de renovar su equipamiento militar para evitar cualquier tipo de agresión extranjera. En el caso del Perú, pues lamentablemente hemos tenido un declive en cuanto a la capacidad pues de equipamiento armamentístico, ¿no? El único gobierno que ha logrado reforzar material bélico ha sido durante el gobierno de Yantumala. Y tenemos pues un grave problema de nuestro material bélico. La matriz de nuestros armamentos militares es soviético o de la ex Unión Soviética. Actualmente, pues, conseguir repuestos es difícil por la sanción económica que ejerce sobre Rusia. La fábrica Antonov que estaba en Ucrania ha sido destruida hace poco, ¿no? Y muchos dirán, profesor, ¿y por qué hace buen tiempo no hemos renovado nuestro armamento, ¿no? ¿Ya por qué no compramos a Estados Unidos? Bueno, al parecer hay ciertos intereses económicos de nuestras instituciones armadas que no desean, obviamente, hacer renovación alguna, ¿no? Las compras que se hacen de repente, hay algo irregular que seguramente se debería investigar, pero parece que la Contraloría solamente quiere investigar lo que le conviene, nada más, sino otros aspectos que de hecho son notorios, pero que no se quiere dar a conocer. Por ejemplo, casi nadie se habla de los actos ilícitos que se llegaron a cometer por nuestros funcionarios en todos los niveles durante la pandemia, en la cual claramente, seguramente ha habido actos ilícitos y corrupción a gran magnitud, ¿no? Entre el 2020 y 2021, pero bueno, simplemente no, no se ha, no se quiere investigar ese asunto, ¿no? Muy bien. Vamos a ver acá otro aspecto importante. Cuando hablamos de la organización administrativa del Estado peruano, obviamente dentro del marco jurídico, de hecho tenemos que hablar sobre nuestro territorio, ¿no? Comprende pues 24 regiones, una provincia constitucional, ¿no? La república pues es democrática, es social, independiente y soberana, es unitario, representativo, su gobierno me refiero, ¿no? En la cual pues se organiza pues según los principios de la separación de poderes, ¿no? Legislativo, judicial, ejecutivo. Eso básicamente.
Y ahora justamente vamos a hablar sobre los poderes del Estado, ¿no? A ver, aquí hay algunos aspectos que quería también mencionar, bueno, como reforzando lo que ya hemos mencionado, ¿no? Gobierno unitario, democrático, representativo, independiente, soberano, ¿no? Administración descentralizada, ¿no? Que, como mencioné, fue una de las más importantes reformas que se han ido dando, al menos durante el siglo XX. De ahí no ha tenido otras reformas importantes, lamentablemente, en nuestro país. Ahí está, ¿no? Los poderes del Estado. Empezamos con el poder legislativo. A ver, ¿qué es el poder legislativo? ¿Quién de repente por ahí me podría decir alguna una definición, ¿no? Del poder legislativo? ¿Qué vendría a ser? Ver. En ese caso es bueno, quien se encarga de, como dice su nombre, legislar, ¿no? De darle valor a las leyes propuestas. Claro, muchas gracias, ¿no? Aprobar las leyes, derogarlas, ¿no? Y el Poder Legislativo lo representa pues los parlamentarios, que actualmente son 130, es unicameral, porque durante el tiempo Fujimori, al disolver el Congreso, solamente lo convirtió pues en una sola cámara, ¿no? Ya antes había pues Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, ¿no? Claro, entonces ahí está, ¿no? Y profesor, ¿y cuáles podría ser, digamos, los requisitos para ser congresista, ¿no? ¿Qué nos piden? Nos piden que tenga experiencia en gestión pública, que sea un profesional. Bueno, solamente te pide que seas peruano de nacimiento, que tengas 25 años de edad como mínimo y gozar de derecho de sufragio. De ahí no hay otro requisito, ¿no? ¿No te piden terminar, o sea, tener estudios superiores o terminar al Nada, menos ¿no? secundaria? No, 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 ¿Secundaria no, no, tampoco? tampoco, ¿no? No No hay, piden no hay. eso. Solamente esos tres nada más, ¿no? Pero para poder optar un puesto de trabajo sí nos piden todo, ¿no? Pero para ellos no, ¿no? Y claro, su función aparte de legislar es hacer control político, ¿no? De hecho, fiscalizar a todas las autoridades en su momento, pero la esencia es obviamente hacer leyes. Sí, dígame, muy buenos días. Sí, ¿lo escuchó? Adelante. Creo que Profesor, creo que han comentado por el chat, profesor. por el chat. Y como lo estoy Ujú. grabando, no lo puedo. Bueno, lo comentaré en todo caso después. Como estoy justamente grabando, imagínense, ya. Pero ahora lo voy a contestar después. A ver, otra atribución del Congreso, mm, aparte pues de dar, aprobar, derogar leyes, es aprobar pues el presupuesto público, ¿no? Autorizar los préstamos que se requieren, préstamos internacionales del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, permitir la salida del presidente al extranjero, que actualmente pues se le ha prohibido, ¿no? Recuerden que no puede visitar al Papa, no puede viajar a Bruselas. Miren, lo del viaje al Papa eh, no es tan grave. Ahora bien curioso, ¿no? Que no lo permitan ir porque supuestamente cuando era candidato lo habían catalogado de comunista, ¿no? Pero el viaje a Bruselas sí lo es, porque ahí justamente es la capital de la Unión Europea. Recuerda que la Unión Europea es nuestro tercer socio más importante luego de China y Estados Unidos. Y por un problema interno no puede arriesgarse la política exterior, son dos cosas distintas. Pero al parecer nuestros parlamentarios no entienden de política exterior. Tanto es así, por ejemplo, que ciertos congresistas y un ex canciller habían prácticamente roto relaciones diplomáticas con una república o una nación que busca su autonomía frente a la presión de Marruecos. Entonces, hay lamentablemente una desinformación tremenda por parte de nuestros padres de la patria. El Congreso también ejerce pues el hecho de la amnistía, ¿sí? Y bueno, son, digamos, sus principales, todo lo que tenga que ver con tratados internacionales, con límites con otros países, de hecho el Congreso es el que tiene la palabra final.
Así que cualquier candidato que te diga que vamos a resolver los tratados, que vamos a ver los contratos ley, en realidad pues lo ve el Congreso, no lo ve el presidente de la República, por si acaso. No te vayan a sorprender una vez más, ¿no? Tenemos que saber realmente qué función tiene cada poder del Estado. Eso sin duda, ¿no? El poder ejecutivo, por el cual pues, es el gobierno que lo representa, ¿sí? También tiene pues su propia agenda, ¿no? Y al igual que el Congreso tampoco pues hay requisitos, ¿ah? Acá no hay que tienes que ser pues una persona con capacidades de gestión, ¿no? Para nada. Lo único que tienes que ser es mayor de 35 años nada más, ¿no? Suficiente. Y eso es todo, ¿no? Ahora, la función de un presidente pues tiene sus limitaciones, ¿no? Alguien piensa pues que la figura del gobierno como un rey, ¿no? Que dice yo hago esto, yo hago lo otro. No, no, no. En realidad hay ciertas atribuciones. Para empezar, una de las principales funciones es que debe cumplir y hacer cumplir lo que dice la Constitución, los tratados, las leyes. No puede ir contra ellas, ¿no? Estaría obviamente haciendo una agresión, ¿no? Estaría cometiendo pues un acto de inconstitucionalidad, ¿no? Porque está yendo contra lo que el presidente se tiene como atribución, ¿no? Que es respetar la ley, que es respetar los tratados, que es en este caso hacer cumplir con lo que dice la Constitución, por más defectos que tenga. Así que cuando un candidato dice que hay que cambiar eso, lo que está haciendo es lo primero es decir que no es la función que le corresponde, ¿no? O en este caso es todo lo contrario, en el sentido de que se supone que la función del presidente es respetar la Constitución, es respetar las leyes, los tratados, y si dice lo contrario, hay obviamente una contradicción total, ¿no? En este caso, o porque no sabe realmente qué función tiene el presidente de la República, ¿no? O hay un desconocimiento de ello. Es el que nos representa, pues, al Estado dentro y fuera de la República. Eso sin duda duda. Debe dirigir, pues, la política general como gobierno. Y cuando hablo de gobierno, no representa un partido político, representa obviamente a un poder del Estado. Debe velar por el orden interno, por el orden externo, convoca elecciones generales, regionales, porque si no lo hace, está cometiendo también un acto de inconstitucionalidad, ¿no? Recuerden que un presidente solamente puede ser destituido por 4 causales: por traición a la patria o por impedir elecciones generales municipales, ¿no? Hay otras 2 que no recuerdo, pero estas son, digamos, las más relevantes, ¿no? Y bueno, el presidente puede ir a la guerra, firmar la paz, pero con la autorización del Congreso. Con la autorización del Congreso. Entonces, como te das cuenta, son, digamos, esas atribuciones. Lo que sí es su responsabilidad total es en cuanto al manejo de las políticas económicas. Pero cualquier cambio que quiera darse, sobre todo en tributación, tiene que pedir permiso al Congreso. Por eso que para que el gobierno realice muy bien sus funciones, tiene que ir de la mano del Parlamento, porque el Parlamento es el que da las leyes, ¿no? Es el que la aprueba, es el que dice esto se da, esto no. Y el Ejecutivo es el que ejecuta, ¿no? De ahí viene pues el término ejecutivo, ¿no? Ejecuta en función obviamente de las normas o a las leyes del legislativo. Muy bien. Bueno, en este caso, pues, si el Congreso aplica la amnistía, el presidente aplica el indulto o conmutar penas. ¿Y hay alguna diferencia, chicos, en cuanto a amnistía y indulto? ¿O es lo mismo? ¿Será igual o será distinto? A ver, ¿cuál podría ser la respuesta? Amnistía, ¿de qué suena? A ver qué te suena amnistía. Amnesia, ¿no? ¿Y qué es amnesia? No recordar, Olvidar. ¿no? Olvidar, claro, muy bien. Entonces la amnistía es olvido tus delitos. Empieza de nuevo. En cambio, el indulto te dice, yo te voy a dar Perdonar. libertad o perdonar o reducir las penas, pero en ningún momento te estoy diciendo que eres inocente. Esa es la diferencia, ¿no? Ahora, este indulto es una atribución que lo ha tenido desde tiempos del virreinato. Los virreyes hacían eso, ¿no? Los indultos, por ejemplo, ¿no? Justamente la estructura del Estado peruano tiene sus raíces, pues, en la estructura del Estado colonial.
La independencia del Perú, pues, no ha hecho un cambio significativo en la estructura económica, política y social, ¿no? Solamente ha habido ciertas reformas de acuerdo a los intereses de la élite criolla, ¿no? Y ese es el problema de nuestras instituciones, ¿no? No se ha hecho cambios sustanciales. Aún mantenemos, pues, mucho de la base, o tenemos, claro, de la base estructural del tiempo de la colonia. Y bueno, el Ejecutivo o el gobierno tienen la prerrogativa de elegir a sus ministros, ¿no? Recuerden que el Ejecutivo tiene que tener pues sus consejos de ministros, que también pues tiene sus propias atribuciones, ¿no? Justamente los ministros o el Consejo de Ministros aprueban, ¿no?, los proyectos de ley, ¿no?, que el presidente de la República pues somete al Congreso. Es más, cualquier proyecto obviamente que no esté bajo la consulta del Consejo de Ministros son leyes que no tienen validez. Ahí tiene que estar pues la firma de los ministros para que pueda prevalecer esos proyectos, ¿no? Cualquier tipo de decretos que dicte el presidente tiene que ir, en este caso, la firma de los ministros, ¿no? ¿Sí? Entonces es importante, ¿no?, tener en cuenta eso. Y ellos son los responsables políticos del presidente, ¿no? El presidente de por sí no es responsable total de las actividades del Ejecutivo, ¿no? Son los ministros que al final se hacen responsables de ello, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, si existió algún tipo de problemas terribles en el Ministerio de Educación o en el Ministerio de Salud, el responsable no es el presidente. Quien asume esa responsabilidad política es el ministro, que al igual pues, puede sufrir una interpelación por parte del Congreso o una censura. Pero obviamente quien elige a los ministros es una facultad exclusiva del presidente. ¿Mm? Muy bien. De todos los poderes, quien más pasa desapercibido es el Poder Judicial, ¿verdad? Que para muchos especialistas es el más terrible de todos, ¿no? Por ahí pasa pues todo lo que era el tema de la corrupción, de la ineficacia y todo eso, porque es un poder importante. ¿Y cuál es la función del del Poder Judicial, jóvenes? ¿Administrar qué cosa? Justicia. Justicia, ¿no? Claro, y veo pues que eso no es realmente cierto, ¿no? Ahora, lo interesante es que el Poder Judicial también tiene su propia jerarquía, ¿no? La menor jerarquía es el Juzgado de Paz y la más alta jerarquía es la Corte Suprema, seguida pues de la Corte Superior. Ahora, obviamente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos está por encima de la Corte Suprema, pero en el interior del país, la Corte Suprema pues es la última instancia. Claro, está el Tribunal Constitucional, pero ve temas específicos, ¿no? Yo como ciudadano común, a lo mucho yo puedo aspirar al tema de la Corte Suprema, salvo que el juicio que tengo con el Estado o con una institución privada o pública tenga competencia con el Tribunal Constitucional, por ejemplo, sobre todo el tema de las garantías constitucionales, podría ser también, ¿no? Muy bien. Entonces, estos son, digamos, los poderes del Estado, que, repito, tienen que ir pues de la mano, ¿no? No pueden ir de manera separada y tampoco pues enfrentarse entre sí. Pero ahí está, ¿no? Están, digamos, los poderes del Estado, que actualmente dos de ellos están pues en una lucha ahí tremenda, ¿no? Que ya, repito, viene pues desde mucho tiempo atrás. Pero como les mencioné, pues el Estado no solamente tiene poderes, que son el legislativo, el ejecutivo y el judicial, también tienen instituciones autónomas, ¿no? Y estas son las que estamos viendo a continuación. Y que algunas de ellas han tenido y siguen teniendo un rol protagónico, provocando más pues la inestabilidad de nuestro país, ¿no? Miren, tenemos en este caso, ¿y qué son los organismos constitucionales autónomos? A ver, son un conjunto pues de organismos creados, ¿no?, por la Constitución, que de hecho comparten atribuciones con los poderes del Estado, pero ¿por qué son autónomos? Porque obviamente ellos tienen competencia en ciertos sectores que claramente pues son especializados y se concentran en ello, ¿no?
Tenemos, por ejemplo, a la Contraloría General de la República. A ver, ¿qué función podría tener la Contraloría, jóvenes? A ver. Bueno, se encarga pues de supervisar el buen uso pues de los recursos del Estado. Trata de vigilar pues que nadie meta mano, por así decirlo. Pero curiosamente, la corrupción sigue, ¿no? Y se ha ido pues todavía enquistando cada vez más, sobre todo en tiempos de la pandemia. Y la Contraloría pues no ha logrado cumplir con su objetivo. ¿Quién es el máximo ente o el que dirige la Contraloría? El Contralor de la República, en la cual pues solamente, en este caso, es designado por el Congreso. Y el Congreso es el único que puede destituir al Contralor. Tenemos al Banco Central de Reserva. Bueno, por economía sabemos que el Banco Central de Reserva, su función más importante es la estabilidad monetaria, ¿no? Porque obviamente regula pues la moneda y el crédito del sistema financiero. Es el que también nos tiene que informar sobre el estado de nuestras finanzas nacionales y también administra pues las reservas internacionales, por ejemplo. Como verás ahí, esta institución tiene un cargo muy importante. No por algo, pues, los funcionarios de más alto rango son los que ganan más en el Estado peruano. ¿Habría ahí más o menos sabe cuánto gana aproximadamente el gerente que tiene el más alto cargo del BCR? Como el señor Velarde, por ejemplo. ¿Más o menos alguien sabe cuánto gana? Claro, son 4 miembros, ¿no? En realidad, pues son más de 6. Así, dígame. Tengo Son entendido siete que ganan miembros. un aproximado de 42.000. 47.000 soles aproximadamente, ¿no? Ajá, mensuales, aproximadamente, ¿no? Todos los directores obviamente son nombrados por un periodo constitucional, es decir, 5 años, ¿no? Y son 7 en total, ¿no? De los 7 nombran a un presidente, ¿no? En este caso, del directivo. Y el BCR actualmente es autónomo. ¿Por qué? Porque antes el BCR era la caja chica del gobierno, ¿no? Recuerden que durante el régimen de Alan García, su primer gobierno, pues utilizó obviamente las reservas internacionales, que estaban obviamente, las reservas de oro que estaban en el BCR, ¿no? Y Fujimori pues terminó por llevarse todo, ¿no? Fue un saqueo tremendo, ¿no? Tenemos a la Superintendencia de Banca, Seguro y Administración Privada de Fondos y Pensiones, la llamada SBS, ¿no? ¿Cuál sería su función más importante, la SBS, por ejemplo? Analizar, no, perdón, autorizar, organizar, ¿no? El funcionamiento, pues, de las entidades bancarias, ¿no? Que ingresan al sistema financiero peruano, ¿no? Ellos aprueban, pues, planes técnicos eh, y condiciones de cobertura para las empresas de seguros, aprueban, pues, todo lo que es el estatuto de las instituciones que están bajo su supervisión, ¿no? Las entidades bancarias y no bancarias, por ejemplo. Por ejemplo, una de las obligaciones que exige la SBS a las entidades bancarias es que tenga lo que es el encaje legal, ¿no? O el encaje bancario, ¿no? En caso pues quiebre o tenga problemas y no perjudicar a los clientes, ¿no? Pero lamentablemente todas esas especificaciones técnicas a veces los gobiernos ni siquiera hacen caso, ¿no? Por ejemplo, durante el segundo gobierno de Alan García, pese a las recomendaciones de la SBS, ingresaron bancos muy dudosos, acusados en el extranjero de lavado de activos, por ejemplo. La Junta Nacional de Justicia, llamada antes el Consejo Nacional de la Magistratura, para muchos una de las instituciones más pedidas por las autoridades. ¿Por qué? Porque la función o una de las funciones que tiene hoy en día la Junta Nacional de Justicia es nombrar jueces, fiscales, ratificarlos, inclusive, ¿no? Y tú sabes pues que un juez, un fiscal puede ayudar a aquella autoridad pues cuando termina su gobierno y limpiarlo de todo tipo de situaciones de complejidad. Lamentablemente, todas estas instituciones hay malos elementos en la cual utilizan su cargo para defender a aquellas personas que todavía siguen gozando de impunidad.
Ahí está la Junta Nacional de Justicia, que no ha cambiado, solamente cambió de nombre, pero la misma mecánica y la estructura misma sigue siendo la misma. Por lo tanto, el resultado es igual, ¿no? Muy bien. El Ministerio Público, en este caso, eh, es el que hace todas las investigaciones del caso y una vez que haya la culpabilidad, pues lo acusa frente al Poder Judicial o al Congreso, ¿no? Ahora, recuerden pues que el Ministerio Público también se ha convertido en un actor político que se ha metido pues a esta coyuntura y agudizando más la situación, ¿no? Esta entidad pues es la que representa pues en los procesos judiciales a la nación. Su función principal es investigar los delitos de los más altos funcionarios, ¿no? Muy bien. Y profesor, y la Defensoría del Pueblo, que prácticamente ha pasado desapercibida, claro, es una institución pues que también se ha convertido en un actor político y no está ejerciendo sus funciones como corresponde, ¿no? Porque una de las funciones máximas del defensor, de la defensoría es defender pues los derechos constitucionales, trabajo, educación, libertad de expresión. Y en el Perú hemos notado pues que esos derechos han sido totalmente violentados. Muchos de los ciudadanos y ciudadanas han sido expoliados de esos derechos y la Defensoría pues no ha logrado tener la relevancia necesaria para acudir a esos problemas, ya que ellos también se encargan pues de supervisar el cumplimiento justamente de los deberes de la administración estatal, la prestación de servicios públicos de la ciudadanía o en beneficio de la ciudadanía. Con una autoridad, por ejemplo, comete abuso, pues la Defensoría debe ir, ¿no? Acudir a tu auxilio. Por ejemplo, el tema del FONAVI. Muchos jubilados que a pesar que hay una resolución del Tribunal Constitucional para que se les pague, se está dilatando. ¿Qué ha hecho la Defensoría del Pueblo? ¿Qué actitud tomó, por ejemplo, cuando la empresa Repsol, por ejemplo, derramó petróleo en nuestras costas? Tanto así que muchas de estas playas no van a poder ser navegables tranquilamente en los próximos 40 años. Absolutamente nada. El Tribunal Constitucional también es otro artilugio que no pues, vela por los intereses propiamente de la población, aunque su obligación es obviamente hacer cumplir con la Constitución, ¿no? Ahora, últimamente el Tribunal Constitucional ha tenido mucha participación en los últimos años porque nuestros padres de la patria, pues al desconocer de leyes, muchas de ellas pues han hecho o han aprobado leyes que no tienen fortaleza jurídica y han tenido que ser replanteadas. Muchas de ellas incluso agrediendo la propia Constitución, ¿no? Y el tribunal pues ha tenido que pronunciarse. Como no hay una Cámara de Senadores, entonces el tribunal es el que ahora asume esa función, ¿no? O sea, ha tenido doble trabajo, por así decirlo, ¿no? Porque nuestros congresistas pues lamentablemente carecen de ser buenos legisladores. Claro, entonces eso quiere decir, profesor, que el Tribunal Constitucional es la instancia única de cualquier tipo de acción de inconstitucionalidad. Claro, ellos son los que tienen que velar, obviamente, porque la Constitución obviamente deba eh, velarse, ¿no? El problema es que este tribunal también su origen desde una repartija del Congreso, ¿no? Recuerden que el Congreso son los que los nombran, ¿no? Y actualmente es el tribunal pues, más conservador que hemos tenido en las últimas décadas, ¿no? Y bueno, pues cualquier tipo de problemas que se dan contra nuestras garantías constitucionales, pues el tribunal la que, a- tiene que pronunciarse, ¿no? Por ejemplo, si hemos presentado una acción de amparo, un habeas corpus, el tribunal tiene que pronunciarse, ¿no? Es la última instancia ahí. Solamente por encima del Tribunal Constitucional está la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero no hay otra institución superior al tribunal dentro de lo que es el Estado peruano, ¿no? La Corte Suprema tiene otros asuntos, ¿no? Son asuntos más civiles. El tribunal es más específico, vela temas constitucionales, ¿no? Obviamente, ¿no?
Por ejemplo, ¿no? Si yo he tenido un tipo de problema que me ha sido afectado a mis derechos, y he llegado hasta la Corte Suprema, ¿no? La Corte Suprema de repente como que no quiere dar una decisión, entonces esto lo lleva a la Corte, perdón, a la Tribunal Constitucional. Ahora, si el problema que he tenido tiene mucho que ver con los derechos humanos que se me están restringiendo, entonces si el Tribunal Constitucional no me hace caso, entonces me voy a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Martín Vizcarra, por ejemplo, su caso está en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Recuerden que su destitución, según él, y creo que tiene razón, ha sido ilegítimo, ¿no? La suspensión que ha recibido fue inconstitucional. Sin embargo, pues el tribunal se hizo de la vista gorda, ¿no? Entonces eso ahora pues Vizcarra lo está llevando a los tribunales internacionales. ¿Sí? Muy bien. Tenemos pues al Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Que algunos lo confunden bastante, que es el que dice que pone autoridades, ¿no? El tribunal, perdón, el jurado en realidad lo que hace es fiscalizar la legalidad del ejercicio del sufragio. Ellos administran pues la justicia en materia electoral, son los que ponen las reglas de juego, son los que le dicen a los partidos qué es lo que tiene que ir y qué no, y en caso que incumplan, los sancionan. Eso es, digamos, es importante. Y son los que proclaman pues a los candidatos elegidos. La OMPE es el que organiza la fiesta electoral, ¿no? Es aquel que la organiza en los procesos electorales, elabora la cédula de sufragio, ellos son los que entregan las actas y los materiales a diferentes lugares, ¿no? Para los escrutinios, y difundir pues los resultados para a los ganadores, ¿no? Es la única institución oficial encargada de decir quién ganó y quién no. No son las encuestas, no son los flashes electorales, es la OMPE, ¿no? La única autoridad de decir quién ganó y quién perdió. Y por último tenemos pues a la RENIEC, ¿no? El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. ¿Qué función tiene? Bueno, inscribir matrimonio, defunciones, nacimientos, ¿no? Todo lo que tenga que ver pues con el Estado Civil. La RENIEC también tiene una función importante en cuanto a actualizar el padrón electoral. Claro, es importante, ¿no? Imagínate pues que una persona se haya muerto y luego sea elegida esta para ser presidente de mesa, ¿no? Entonces tiene que actualizarse cada cierto tiempo, ¿no? Y son los que emiten pues el documento nacional de identidad, ¿no? El famoso DNI, que eso justamente quería mencionarles, ¿no? ¿Listo? Muy bien. Ahora sí, vamos acá a entrar en un tema muy complejo. Este es fundamental también, ¿no? Miren, nuestro poder como ciudadanos no solamente debe limitarse al sufragio. A veces pues siempre nos contentamos de que, bueno, pues cada 5 años nos convocan para elegir a nuestras autoridades y a veces recibimos excepción por parte de ellos y tenemos que esperar cada 5 años, cada 4 años, ¿no? Pensando que nuestro único poder es el sufragio. Y lo hemos ejercido. Hemos dado a través de nuestros votos nuestro rechazo a la clase política, pero no es suficiente. La Constitución nos da instrumentos, nos da herramientas para tener una mayor participación y de control político. Por ejemplo, tenemos la capacidad o la iniciativa de una reforma constitucional, ya sea de una parte de la Constitución o toda. Claro, yo sé que en los últimos meses el Congreso ahora ha hecho un cambio de manera inconstitucional, donde prácticamente pues, nos limita ese derecho. Tenemos pues la iniciativa de formación o de presentar proyectos de ley, por ejemplo, en la cual pues el Congreso tiene 90 días para aceptarlo. En caso que no, tenemos el derecho pues, de solicitarlo a un referéndum, ¿no? Para un referéndum pues se necesita pues casi el 10% del padrón electoral. ¿Y qué es el referéndum? Una consulta frente a un tema determinado. Ahora, ¿en qué casos no aplica un referéndum, profesor? No aplica, por ejemplo, cuando se violan los derechos constitucionales. Por ejemplo, ¿no? El 85% de la población peruana es católico, entonces yo hago un referéndum para que solamente los católicos tengan derechos absolutos y no de otras religiones. Bueno, ese es un atentado contra un derecho constitucional que es la libertad de expresión ideológica. Por lo tanto, eso no puede darse. Tampoco puede hacerse un referéndum con respecto a tratados internacionales, ya sea fronterizos o comerciales, ¿no? Cuando el presidente dio una entrevista a CNN, dijo que si Bolivia tendría acceso al mar, lo consultaría al pueblo. Eso es
ilógico, o sea, no tiene asidero, es incorrecto lo que dice. Seguramente por ignorancia o por ansiedad, pero no es lo correcto, ¿no? Eso es falso totalmente, ¿no? La población no puede pronunciarse en base a esos temas, ¿no? Quien le corresponde en este caso es al Congreso. Y a los congresos que, 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 que están en esa controversia. Es decir, por ejemplo, si se habla de una salida al mar, pues quienes tenían que discutir es el Congreso del Perú y el Congreso de Bolivia, por si acaso, ¿no? O sea, tienen que entrar en ese detalle. Y al igual que tratados, ¿no? Si tengo un tratado internacional con Estados Unidos y quiero hacer cambios o simplemente ya no quiero mantener ese tratado, pues lo tiene que ver el Congreso del Perú y el Congreso de Estados Unidos, ¿no? También tenemos pues lo que es la demanda de rendición de cuentas a nuestras autoridades. Eso también debemos ejercerlo. Todo lo que es la revocatoria, todo lo que tenga que ver, pues también hay una parte de la remoción también de autoridades. Entonces, mecanismos en la cual no solamente debemos conformarnos pues con sufragar cada 5 años y luego lamentarnos, ¿no? Si consideramos simplemente que los funcionarios, las autoridades públicas no están cumpliendo con lo que deben, simplemente pues hay mecanismos para ya sea sacarlos del cargo o removerlos de ello, ¿no? Es por eso la importancia de la participación ciudadana, ¿no? De la sociedad civil, ¿no? Que poco a poco veo que hay una madurez, pero que aún todavía falta mucho, ¿no? Muy bien, los partidos políticos. Dígame ustedes, chicos, ¿tenemos partidos políticos realmente o son etiquetas electorales nada más? ¿Qué dicen ustedes? ¿Son partidos o clubes electorales, como yo prefiero llamarlos? Creo que son clubes electorales más que nada, porque no simplemente es para, como que para una campaña aparecen y nada más, ¿no? Pero igual, supuestamente representan un partido político, pero no lo son como tal. Correcto, muy bien, muchas gracias. A ver, ¿alguien más por ahí de repente tiene una visión distinta o igual de lo que son partidos políticos en el Perú? ¿Qué dicen ustedes? A ver. Primero definamos qué es un partido político, ¿no? Según la ciencia política, nos dice pues que son agrupaciones de personas que poseen una organización estable, con una ideología común, ¿no? Y que se orienta pues a la conquista por la vía democrática, por el sufragio universal, llegar al poder y cumplir obviamente con las demandas de la sociedad, ¿no? Eso es obviamente lo ideal, ¿no? ¿Por qué? Porque los partidos políticos pues son en este caso el, eh, el vínculo entre la población y el Estado. Nuestra democracia no es directa, es indirecta, ¿no? A través de los partidos políticos nosotros exigimos nuestras demandas y cuando ellos llegan al poder deben obviamente cumplirlas, ¿no? Pero eso es lo que hacen todos los partidos políticos en cualquier parte del mundo, menos en el Perú. Porque aquí lo que hay, lamentablemente, es que los partidos políticos en sí no cumplen o no están destinadas a ayudar o cumplir con las demandas de la población, sino con las demandas de ciertos intereses de un pequeño grupo de personas, ¿correcto? Donde mayormente impera pues el caudillo, ¿no? El Mesías, que es el que tiene la receta de solucionar todos los problemas del país, ¿no? Y el problema del elector peruano es que así lo ve. Si tú cuando has ido a votar, por ejemplo, tú mayormente tienes más convicción de votar el rostro del candidato que la agrupación misma, ¿sí o no? Si yo te muestro ahí solamente aquí los logos de los partidos políticos, como que puedes confundirte, pero si tú ves los rostros, entonces automáticamente tú simplemente marcas, ¿no? Claro, te da mayor confianza. Algo que nos caracteriza a los peruanos es que votamos por personas y por mucha emoción, más que por la razón, ¿no? Entonces, esa digamos, es una característica también, ¿no? Y esto, profesor, ¿desde cuándo empieza pues la crisis de los partidos políticos? Bueno, la crisis ya vino incluso de los años 80, ¿no? La única vez que tuvimos partidos políticos con cierta solidez fue entre los años 30 y 60.
a pesar de los muchos problemas que existían, ¿ah? Por si acaso, no había pensar que decir una época dorada, ¿no? Pero al menos los partidos cumplían cierto vestigio de verdaderos partidos políticos, como es el caso del APRA, por ejemplo. Ya durante la década de Fujimori todo esto se desquebrajó totalmente. Recuerden que en el año 89 apareció un personaje que no era pues del mundo político, pero que llegó a ganar la alcaldía de Lima y fue reelegido hasta de 2 oportunidades, ¿no? El primer outsider que tuvimos, ¿no? Ricardo Belmont. Y luego pues le siguió Fujimori. Y actualmente, ¿qué cosa tenemos, profesor? Bueno, supuestamente partidos independientes, en la cual son los mismos personajes de siempre que buscan postular a tener un cargo importante, como alcaldes o como presidentes. Y tanto es así que justamente muchos de estos líderes no son del propio partido, ¿no? Son invitados en algunos casos. Y seguramente te preguntarás, y profesor, ¿y son los partidos los responsables de toda esta inestabilidad? No son los únicos, pero tienen también una responsabilidad muy importante. Imagínate cuando llegan al poder, como no es del partido, simplemente pues el presidente puede desvincularse del partido que lo llevó a la presidencia, o que estuvo con él, ¿no? Porque quien lo lleva es la población que lo eligió. Y muchos de los partidos que de repente eran oposición pasan al lado del gobierno, por ejemplo, del actual presidente. O sea, prácticamente ahí tú no ves realmente quién es quién, ¿no? Porque los que están ahí son personas que tienen sus propios intereses, que están por encima de los ideales de los partidos políticos. Y ahí empiezan los problemas, ¿no? El transfugismo que se llama, ¿no? O los cambios. Si te das cuenta ahora, tenemos partidos políticos que se han fraccionado. ¿Y por qué se fraccionan? Justamente porque existen obviamente intereses particulares de uno u otro bando. ¿Mm? Entonces ahí es uno de los graves problemas. Ahora, esto se ha agudizado más sobre todo por la crisis económica, ¿no? Porque este tipo de falta de representatividad por parte de nuestros partidos, esto se ha dado de tiempo de Fujimori. Y que, repito, esto ya venía de tiempo atrás, ¿no? Ante la desilusión de la gente por parte de los partidos políticos tradicionales. ¿Y por qué ahora es muy notorio, profesor? Porque la crisis económica se agudizó más. Porque desde Toledo para adelante, hasta Kuczynski, el crecimiento económico empezó pues a tener un éxito. Pero ojo, crecimiento económico no es igual que desarrollo económico. El crecimiento económico estadísticamente era excelente para el país y beneficiaba a ciertos sectores de la población. Pero a su vez no hubo un desarrollo económico, al contrario, esto disminuyó tremendamente, perjudicando pues a los grandes sectores de la población. Ahora pues que la crisis se agudizó con la pandemia o como parte de un cambio sistemático en el mundo, eh, esa crisis ahora pues se ve cada vez con mayor notoriedad. Y un dato importante, jóvenes, desde la caída de Fujimori, quienes toman las decisiones en la vida de la política y economía del país no son los gobernantes. No era Toledo, no era Ollantumala, no era Kuczynski, no era García, no es Castillo. Son los tecnócratas, personas que, que tienen estudios importantes, muchos de ellos en el extranjero, que toman las decisiones en sí frente a cualquier índole de tema de política económica. Y que obviamente prácticamente no rinden cuentas a nadie, porque si le va mal, simplemente pues no hay un responsable, ¿no? Porque son personas ajenas a los partidos políticos o a la política o a la clase política en sí, ¿no? Son ellos solamente los que toman las decisiones en función obviamente a intereses. Lo otro que también quería mencionar es que en nuestro país, a pesar de no tener partidos políticos, sí tenemos políticos o personas que hacen política en otras instituciones, en otros organismos, mayormente del sector de la sociedad civil, ¿no?
ya sean en las comunidades, en los barrios, movimientos regionales, ¿no? Pero que lamentablemente pues no pueden acceder a tener elecciones o participar en las elecciones generales porque es muy costoso tener un partido político, ¿no? Tienes que cumplir ciertos requisitos. Para formar un partido político tienes que tener pues 800.000 firmas. Una vez que la tengas, esas firmas hay que convalidarlas y el Jurado Nacional de Elecciones te cobra un sol 50 por cada firma. O sea, estamos hablando de 800.000 o 1.000.000 de soles, campañas publicitarias. En cambio, estos partidos reciben el respaldo pues, de ciertos sectores poderosos de la élite, ¿no? Está pues la CONFIEP, la Sociedad de Industrias, en fin. Y claramente ellos cuando llegan al poder pues cumplen con los intereses de esos sectores que lo apoyaron económicamente para alcanzar el poder político. Entonces, ese es un problema, ¿no? Seguimos todavía pues con falta de representatividad. Estos partidos políticos no nos representan en sí, ¿no? Y bueno, cuando dicen esa frase, ¿no? Que se vayan todos, pues lamentablemente un cierto sector lo interpreta desde que se vaya el gobierno y se vaya el parlamento, pero en realidad pues eso no es la expresión general de la población. Cuando dicen que se vayan todos, no solamente que se vayan estos dos sectores, sino cuando hablamos es del cambio de la estructura total del aparato estatal, sobre todo en el sector económico. Porque si se va un gobierno o se va el parlamento, la cosa sigue igual, ¿no? La enfermedad se saca de raíz, no son paliativos en realidad, porque al final sacas al gobierno, sacas al parlamento, la situación no solamente va a ser igual, sino se empeora. Hace algunos meses, por ejemplo, cuando me preguntaron sobre el futuro del actual gobierno, yo le mencioné de que si en caso obviamente este gobierno fuese defenestrado, van a haber otros, aprovechando esa inestabilidad, caudillos, con una característica cada vez peor que la anterior. Y no me refiero a un Tauro Mala, por si acaso. Me refiero a personas que agrupan gran cantidad de gente, de masas, y a diferencia de otros, muy inteligentes, astutos. Y si no están presentes ahora, están en formación y van a salir cuando esto explote. Eso tenlo por seguro. Los más terribles, y cuando digo terribles es por sus características obviamente de ser audaz y de movilizar masas, son los que aparecen en una situación ya cuando se rompió totalmente la situación, cuando ya explotó todo, cuando el desborde simplemente llegó a un límite, o el desborde rompió todos los límites que podían haber. Esto todavía no se ha ido roto porque, repito, todavía hay movimientos que al menos mantienen ciertos vestigios de democracia y que cumplen las funciones que los partidos políticos no hacen. Pero hay un momento que ya no va a ser posible por la crisis económica misma y por el hartazgo de la población, que está generando cada vez más y más y más molestia y que esto al final va a reventar. Y ahí va a ser la aparición de estos personajes que acabo justamente de mencionarte. Muy bien, vamos a continuar aquí. Vamos a ver un poco así cómo los partidos políticos han ido creciendo, ¿no? O han ido evolucionando. Bueno, hay que recordar pues que los primeros partidos políticos han estado en manos de las oligarquías, ¿no? Es decir, de la élite criolla, mayormente pues encarnada pues en el partido civilista. La única vez que la élite estuvo unida completamente, ¿no? Tras la muerte de Manuel Pardo, nuestra élite se fraccionó hasta el día de hoy. Y bueno, con el paso del tiempo, tras perder el poder político por parte de Leguía, surgieron nuevos partidos con una mayor representatividad por parte de la población, los llamados partidos de masas, como el Partido Aprista, el Partido Socialista, de Mariátegui, etc. Y claro, durante todo el desarrollo del siglo XX, muchos de estos partidos políticos han empezado a tener, bajo la influencia ideológica de otros países, ciertas características, ¿no? A algunos se les llamaron partidos democráticos, partidos nacionalistas, partidos fascistas, partidos comunistas o socialistas, por ejemplo.
en el cual pues siempre la población empezó a tener mayor preferencia por los partidos políticos de centro, ¿no? Ni extremistas del lado izquierdo o del lado derecho. Ahora, el éxito de los partidos políticos que eran un instrumento de las élites que controlaban a la población era que justamente los marginaba del sufragio universal. Durante todo el siglo XIX y gran parte del siglo XX, la gran mayoría no votaba, estaban excluidos. ¿Cuál era el argumento? Que solamente podían votar los que sabían leer y escribir. Claro, para ellos, pues, leer y escribir era el castellano. Si tú hablabas quechua o escribías el quechua, simplemente, pues, no podías participar. Y solamente, pues, participaba siempre el 5% de la población, casi mínimo. Y hubo un tiempo, pues, en que las grandes familias eran las que gobernaban el país, sobre todo durante la República Aristocrática, entre 1895 y 1919. Cuando se empezó a dar el tema del sufragio universal, donde ahora, pues, todo el mundo puede votar, una de las maneras para no perder el control de las élites era la segunda vuelta. ¿Por qué, profesor? Porque en la segunda vuelta tú podías negociar con los candidatos. Aquel candidato que no te obedecía o que no aceptaba las exigencias de las élites, se iban donde el otro candidato, ¿no? Y así empezó a darse, ¿no? La segunda vuelta fue un nuevo mecanismo de las élites de mantener el control. Control que lo han perdido con este gobierno. Y ahí una de sus desesperación, ¿no? De querer eh, echar abajo a este gobierno y utiliza obviamente los indicios de corrupción justamente para ello. En realidad, pues a la élite no le interesa la corrupción del gobierno actual. Los medios lo está utilizando como un pretexto justamente para acabarlo, porque obviamente no pertenece a su círculo, porque es un gobierno obviamente que no es parte obviamente del control que quieren ejercer. Ellos quieren volver a tomar el gobierno y lo van a hacer, pero no con este, ¿no? Sino con el próximo. Entonces, esa es la razón. Eso, vuelvo a repetir, ¿no? A ellos no les interesa romper con la corrupción. Tanto es así, porque realmente si hubieran querido eliminar la corrupción, le hubieran quitado pues esa inmunidad, ¿no? Que tiene el presidente a cierto punto de la investigación. Inmunidad, obviamente, que lo utilizó Fujimori. Es una invención justamente del gobierno de él, ¿no? El tema de que la fiscal no lo puede acusar, pero sí investigar. Y ahora se ha demostrado claramente, sí, sin lugar a duda, que quiere obviamente eh, eh, obligándolo al Congreso, presionando al Congreso para que puedan destituir, ¿no? Le ha dado obviamente la responsabilidad al Congreso, sabiendo obviamente que esa denuncia no es constitucional, porque solamente destitución se da por esas causales que le mencioné, ¿no? Traición a la patria, no convocar elecciones, pero no por formar una organización criminal. Entonces, ya el Congreso pues ahora va a tomar esa decisión, y como el Congreso también pues tiene sus propios intereses ahí en no querer irse, pues ellos van a tener que tomarlo con muchas pinzas, porque ellos son conscientes, o un gran sector de ellos son conscientes, que si destituyen a Castillo, también se van ellos. La población va a querer que se vayan los dos, ¿no? No uno de ellos nada más, ¿no? Entonces, vamos a ver. Voy a ver una vez más qué tan inteligente es nuestra élite, que al parecer todavía no ha entendido que la gente quiere cambios, ¿no? Muy bien. Terminamos con esto acá, jóvenes, con respecto a la jerarquía de nuestras normas, ¿no? De acuerdo al ordenamiento jurídico peruano. Miren, de hecho, pues tenemos a nuestra Constitución, que es la norma máxima, que solamente puede ser cambiada, derogada por el Congreso. Están de ahí, pues, los tratados de derechos humanos, que también es una norma importante, que también solamente puede ser. Claro, repito, estos no pueden cambiarse porque esto es universal. Cualquiera que atente con derechos, obviamente, es inviable. Luego están, pues, nuestras leyes hechas por nuestro poder legislativo.
Están los decretos de urgencia, que son hechos en su momento por los poderes, bueno, principalmente por el Poder Ejecutivo. Está pues los tratados internacionales se respetan. Están las ordenanzas regionales, municipales, ¿no? Hechas por el gobernador regional, el alcalde, los decretos supremos, ¿no? Por el Poder Ejecutivo, igual que las resoluciones ministeriales y directoriales. Están pues los decretos regionales, decretos de alcaldía, convenios colectivos, costumbres, etcétera. Bueno, la menor jerarquía, ¿no? Estas de costumbres mayormente se utilizan en aquellos pueblos donde la justicia del Estado no llega, ¿no? Y ellos mismos realizan actos de justicia en su comunidad para poder controlar, ¿no? a su gente. Entonces, ese es el rango, ¿no? Obviamente, pues, las leyes de la Constitución están por encima, pues, de los tratados, perdón, de las ordenanzas regionales, municipales, ¿no? Las resoluciones ministeriales están por encima de los decretos regionales, decretos de la alcaldía, etcétera, ¿no? Claro. Por ejemplo, cuando se hacen referéndum, sí podemos cambiar, por ejemplo, las ordenanzas municipales, si creemos que eso nos afecta como ciudadanos. Incluso podemos cambiar, repito, normas de más alto rango, como es de la Constitución, pero, repito, siempre y cuando no transgredan pues, los derechos fundamentales de las personas, porque el referéndum no es aceptado cuando se afecta los derechos humanos, los tratados internacionales y el presupuesto público. Tampoco podemos participar en decir, ¿sabes qué? El presupuesto público tiene que ser de esta manera. No, se nos impide, obviamente, que tenemos esa participación. Obviamente porque si la gente pues le diera esa potestad, diría, pues, ¿sabes qué? Olvídate los pagos de la deuda externa y esa deuda más bien para el beneficio del país, beneficio del país. Y obviamente pues a los organismos internacionales no les va a gustar eso, sin lugar a duda, ¿no? Recuerden que, por ejemplo, cuando el presupuesto público debe ser aprobado siempre y cuando esté ahí la partida de la deuda externa. Si no está, simplemente pues el Congreso no lo aprueba, ¿no? Entonces también hay debe quedar claro también eso. Muy bien. A ver, ¿alguna pregunta, alguna duda hasta aquí, jóvenes? Preguntas, inquietudes, ¿todo claro? Muy bien. ¿Qué creen que podría, ya para terminar, una pregunta más, ¿qué creen que debería pasar para que realmente lleguemos a ser una nación? ¿Cuál sería, digamos, la solución a ello, ¿no? ¿Qué dirías tú, por ejemplo? ¿Cómo podríamos consolidar una gran nación? A ver. ¿No? ¿Qué dices tú? Primero creo que cambiando desde la raíz, ¿no? Desde las personas que dirigen o gobiernan, en este caso el Estado, la nación, y como usted mencionó hace rato, ¿no? De repente que se cambie también las leyes en el tema de los requisitos para que necesita al menos, de repente en este caso, un congresista o un presidente de la República, ¿no? Para poder llegar a este cargo, creo, como dije, mencioné hace 2 clases, creo que también, tener al menos conocimientos de lo que es política, ¿no? De política, de organización, de cosas así, porque si no vamos a seguir el mismo tema de tener personas incapacitadas que dirigen, en este caso, el Estado, y bueno, creo que no hay un avance, ¿no? Siempre es lo mismo. Ok, muchas gracias por tu participación. Claro, se ha intentado pues buscar de diferentes maneras cómo poder unir a la nación peruana, ¿no? Se pensó pues que el idioma sería una opción, pero eso es imposible porque hay muchas lenguas. Um, Somos un país pues multidiverso, como lo diría el señor de Gregori, Iván de Gregori. Y bueno, Portocarrero nos da una alternativa, ¿no? Dice que una manera de repente pues de formar una nación es convertirnos en ciudadanos de verdad, ¿no? Ciudadanos y ciudadanas que tengan los derechos solamente por ser peruanos, derechos a la salud, a la educación, igualdad de oportunidades, independientemente pues en qué región te encuentres, ¿no? Solamente, repito, por el hecho de tener ahí tu DNI, tienes todos esos privilegios, ¿no? Y ahí podría ser pues una forma, ¿no? de identificarnos como peruanos, ¿no?
al margen pues de tus costumbres, de tus tradiciones. Y la escuela es tal vez el lugar ideal, ¿no? Para poder fomentar, ¿no? Esa identidad. Y ojalá pues podamos llegar a alcanzar ese objetivo. Yo confío en que la sociedad civil cada vez esté más madura, docentes cada vez con mayor preocupación por el tema de la identidad nacional. Entonces, eso hasta cierto punto es un alivio, pero que debemos continuar, ¿no? Hasta alcanzar, pues obviamente, forjar una nación como corresponde. Somos un país que ha cumplido hace poco 200 años, así que algo pues hemos mejorado en las últimas décadas, ¿no? En las últimas décadas. Bien, chicos, vamos entonces, ahora si es que no hay preguntas, vamos a hablar acerca pues a ver, un ratito, vamos a ingresar acá a la actividad, ¿ya? Voy un ratito que ya, voy a dejar acá de presentar. Un rato está cargando. Vamos a ver un ratito. Ya está. Creo que voy a responder a unos chats, creo que acá había un ratito, sí, antes de detener la grabación. Vamos a ver acá. A ver, por acá creo que han estado preguntando, ¿ya? A ver, dice... Ah, bueno, no había preguntas, estaban solamente afirmando algunas cosas. Muy bien, perfecto. Listo. Muy bien. ¿Alguna duda? Todo claro, ¿verdad? Muy bien. Vamos a detener entonces la grabación.